Nosotros no somos gente indispensable, somos gente que estamos de paso. Te invitamos a un tiempo de búsqueda de Dios por medio de la oración y el clamor. Vamos a unir nuestras oraciones a favor de nuestra nación y nuestras familias. Te invitamos este viernes a unirte con nosotros a este tiempo. Estaremos en vivo por nuestros canales de Facebook y YouTube. No faltes, te esperamos. Familia Fuentes, queremos extenderte la invitación a nuestros discipulados online, impartidos por nuestro amado pastor, Óscar Estrada. Su gran visión nos preparará para ser excelentes servidores. El ID es 881-7574-7297 y el código de acceso es Fuentes, todo en minúsculas. La cita es todos los viernes a las 8 de la noche. Te esperamos. Si la nieve viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar, las mentiras no me atrapan. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Lo declaramos juntos. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Vamos, que se escuche tu voz. Tu amor vence
el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme.
Buenas tardes, hermanos. Es una bendición y un privilegio poder ocupar este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Yo me siento honrada y de verdad lo digo de corazón, que en estos tiempos, hermanos, en los cuales hay tanta necesidad de oír a Dios, yo le pido mucho al Señor que Él nos hable. Necesitamos oír su voz. No solamente conectarnos para una reunión y decir, bueno, ya escuché la prédica del jueves o escuché la prédica del domingo. Yo creo que nuestra expectativa cuando oímos el mensaje tiene que ser siempre recibir de Dios, pero al mismo tiempo tomar el compromiso de lo que Dios nos habla. Y yo quisiera hacer una oración antes de iniciar con este tema, poniendo en las manos de nuestro Señor este tiempo, su palabra, y poniendo tu corazón en la mano de Dios. Padre, te doy tantas gracias en este día, Padre Santo, por tu fiel amor, por tu gran bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu cuidado, por la protección que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Y te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra está viva, porque tú eres un Dios vivo, porque sigues sentado en el trono y sigues manifestándote y sigues tocando la vida de todo aquel que es sensible a tu voz, Padre. Y yo pongo este tiempo en tus manos y pongo esta enseñanza en tus manos porque es tu palabra de la que hoy vamos a aprender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer, a darles lectura. Lucas 9 del versículo 10 al versículo 17. Es una escritura que es muy conocida por muchos de nosotros, pero yo quiero que hoy meditemos en ella y le pidamos al Espíritu Santo que Él nos abra el entendimiento para poder entender lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Porque aunque leamos la misma escritura cientos de veces, siempre Dios tiene algo nuevo. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Siempre Dios tiene un mensaje diferente, fresco de parte de Él. Dice la escritura aquí: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bueno, antes de entrar al tema, tengo que mencionar que este milagro específicamente es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. Y hoy vamos a estar mirando algunas partes de Mateo 14, que es también donde está esta narración, y de Juan 6, porque hay datos en los otros evangelios que nos van a enriquecer el tema de esta tarde. Y una de las cosas que yo quiero que notemos se encuentra en el Evangelio de Mateo 14, versículo 10 al 12. Vamos a ir allá para que podamos aprender algo antes de entrar de lleno al tema. Mateo 14, del versículo 10 al versículo 12, dice la palabra de Dios: y ordenó, estamos en esta escritura, inicia hablando del momento en el que Juan el Bautista estaba preso por el rey Herodes, y dice la palabra que Herodes, por darle gusto a Herodías, toma a Juan y lo decapitan. Dice aquí en el versículo 10,
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fíjate cómo inmediatamente después de este acontecimiento, de que Juan es asesinado, decapitado, inmediatamente después dice el versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, que es cuando inicia la narración de la alimentación de los 5,000. Es importante notar esto por una razón. El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio pero tan importante y tan trascendente que los profetas ya habían hablado de él, porque Juan el Bautista fue el precursor que le dio entrada al Mesías para el ministerio que él iba a desarrollar. Entonces Juan el Bautista ocupa un lugar bien importante, pero más allá de lo que entendemos, el mismo Jesús habló de él y lo puso en un lugar importante cuando habló con sus discípulos acerca de Juan. Y la mención que hago con respecto a esto es porque todos tenemos un llamado de parte de Dios y todos tenemos un ministerio de parte de Dios. Aunque mucha iglesia quizás no lo ha entendido, todos tenemos ya un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Pero lo que yo puedo observar aquí es que aunque nuestro ministerio sea grande, pequeño, a los ojos de la gente importante o no tan importante, nosotros no somos gente indispensable, somos gente que estamos de paso. Y eso lo tenemos que aprender porque de ahí aprendemos humildad. Nos damos cuenta que aunque Juan tuvo ese ministerio tan relevante, el hecho de que él haya muerto no frenó la obra de Dios. Es decir, tú y yo vamos a trabajar en la obra y vamos a desarrollar el ministerio que Dios nos haya dado. Y sea que lo hagamos o no lo hagamos, sea que renunciemos a él o que muramos, el reino de los cielos se sigue predicando, que es justamente lo que está pasando aquí. Juan muere, pero inmediatamente después de eso ocurre un milagro extraordinario, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y era importante que yo mencionara esto porque la Biblia está perfectamente diseñada y siempre hay que leer el contexto para poder entrar a la escena bíblica. Y yo quiero que vayamos también allí mismo en Mateo 14, vamos a leer en el versículo 13, porque te repito, acababa de ocurrir esto y Jesús, lejos de decir, ya se fue Juan, ¿qué vamos a hacer? Era tan importante en la obra se va a caer a pedazos porque Juan se fue. Y eso es lo que pasa a veces en algunos lugares, ¿no? Se va una persona que quizás sí era útil, sí era necesaria quizás, pero que no es indispensable. El único indispensable en las cosas de Dios y en el reino de Dios es Dios mismo. Entonces Juan se va, Juan muere, el ministerio de Juan se termina, pero inmediatamente Jesús se aparta con sus discípulos y vemos la historia que vamos a estar estudiando hoy, porque el milagro registrado aquí en Lucas, capítulo 10, que es lo que estamos, 9, que estamos leyendo, y que tiene como encabezado alimentación, como dice, de los 5,000. Esta escritura, hermanos, les decía, está mencionada en los 4 evangelios. Y solo unos versículos antes, de allí vamos a regresar a Lucas, capítulo 9, solo unos versículos antes del versículo 10, el Señor había mandado a sus discípulos a predicar el evangelio. Dice aquí en Lucas 9 que Él los reúne a los 12 y les da poder y autoridad sobre todos los demonios. Fíjate lo que dice el versículo 1, 9:1. Les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y allí mismo dice la palabra en el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y si nos saltamos al versículo 10,
es cuando dice, vueltos los apóstoles. Es importante notar esto. ¿Vueltos de dónde? ¿De dónde venían? Venían de haber visto las maravillas de Dios, pero solos. Jesús no fue con ellos, Jesús los envió, pero dice que les había dado poder y autoridad. Y ellos hicieron tal como Jesús les dijo, y dice que sanaron enfermos y endemoniados fueron liberados, y ellos regresan. Y quizás, no sé cómo sería su regreso con Jesús. Cuando ellos regresaron, quizás ellos querían levantar la mano y decir, fíjate que yo sané a 15, a 20, a 30, o fíjate que cuando lloré, muchos endemoniados fueron. ¿Sabes que Jesús ni siquiera les pidió un reporte de lo que había pasado? Porque a veces nosotros somos así, hermanos. Nosotros hacemos algo en la obra de Dios y queremos que todo mundo se entere. Y queremos como exaltarnos. Y fíjate, yo aprendo tanto del Señor en los evangelios, porque yo puedo ver el carácter de Cristo, que es el carácter de un maestro. ¿Sabes que un verdadero maestro nunca nos va a estar exaltando? Yo eso lo aprendí de maestros excelentes que tuve. Y lejos de querernos exaltar, casi nos decían, sí, ya lo hiciste, otros también lo pueden hacer. Y Jesús no les pide un reporte, simplemente dice que vueltos los apóstoles, ellos le contaron todo lo que habían hecho. ¿Y sabes qué fue la actitud de Jesús? Tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. O sea, no les hizo más comentario, no los felicitó, no les dijo qué importante eres, qué imprescindible eres en la obra. ¿Sabes qué, hermano? La misma palabra dice que siervos inútiles somos. Podemos hacer muchas cosas y qué bueno que las hagamos y las tenemos que hacer. Pero eso no nos coloca en una posición de preeminencia. Porque acuérdate que todo lo que hagamos, finalmente, lo que ellos fueron a hacer allá en las provincias, era el resultado del poder que el Señor les había dado. Porque dice que Él les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El poder viene de Él. Nosotros solamente podemos decir que somos sus manos, somos sus pies y en algunos casos somos su corazón, pero el poder viene de Él. Nada de poder sale de nosotros. Somos solamente un conducto a través del cual el Señor se manifiesta. Y vamos a leer ahora en el versículo 11 y 12 de ahí de Lucas 9. Dice, y cuando la gente lo supo, o sea, supo que Jesús estaba allí, les siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento. Solamente hasta allí vamos a leer, no vamos a leer el versículo completo. Dice, despide a la gente. El versículo 12, en la versión NTV, de aquí de Mateo 9, 12, en la NTV dice, al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Mira, alguien dijo que el encabezado que dice alimentación de los 5,000, el traductor se quedó corto, porque hay otro evangelio en el cual no dice que eran 5,000, dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces se piensa que por lo menos había 15,000 personas con Jesús, no 5,000. No recuerdo si es en Marcos o en Juan, que dice que eran 5,000 hombres solamente. Es lo mismo que sucede cuando el pueblo hebreo es liberado de la esclavitud de Egipto. Dice la palabra de Dios que Moisés lo saca y dice lo mismo, dice eran como 600,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces nosotros siempre nos quedamos con la idea que en el desierto andaban 600,000 hebreos, cuando en realidad se piensa
que había como 2 millones de hebreos en el desierto, porque fueron 600,000 hombres, más las mujeres, más los niños, más gente de otros pueblos, dice Éxodo, que se fueron con ellos a causa de ver el poder de Dios manifestarse a favor de ese pueblo. Entonces se dice que había como 2 millones de hebreos en el desierto. En esta escritura, el encabezado nos dice 5,000, pero dice en el otro evangelio que eran solo 5,000 hombres. Y entonces estamos hablando de por lo menos 15,000 gentes. Entonces, fíjate el milagro tan sorprendente, pero ve la respuesta de los discípulos o la postura que ellos toman cuando ven que se empieza a hacer de noche, que ya habían estado todo el día escuchando el mensaje, que Jesús ya había sanado a muchos porque dice la escritura que Él los sanaba y sanaba a los que necesitaban ser curados y les hablaba del reino de Dios. Es decir, ese día fue un día muy, pero muy ocupado. Escucharon el mensaje del reino, muchos recibieron milagros, era de tarde y entonces los discípulos empezaron a preocupar pensando que ellos deberían tener hambre ya y que no tenían un lugar allí donde descansar. Entonces la primera opción o quizás sugerencia para decirle a Jesús es: despide a la gente. Sabes, hermano, que por más fe que todos tengamos, siempre va a haber momentos en nuestra vida en la cual vamos a quitar nuestra mirada del poder que Dios tiene y la vamos a centrar en el problema que está delante de nosotros o en la situación que está delante de nosotros. Y entonces vamos a empezar a buscar soluciones naturales para poder solucionar o salir adelante de esa situación. Y creo que a mucha gente que no tiene esa relación con Dios, esa fe suficiente para creer que Dios es un Dios de provisión, un Dios todopoderoso. Entonces vemos una situación difícil y lo primero que pensamos es en buscar una solución natural. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Los discípulos dijeron: despide a la gente. Pero además sigue diciendo allí en el versículo 12, porque aquí estamos en lugar desierto. O sea, estaban pensando en algo que quizás era muy natural. Aquí no hay ni siquiera dónde comprar comida. Aun cuando tuviéramos los recursos para darles de comer económicamente, no podríamos porque es un lugar desierto. Y ¿sabes qué, hermanos? Aunque los discípulos ya habían visto milagros, ya habían visto maravillas porque acababan de venir de ver milagros, sin embargo, ellos todavía no tenían el nivel de fe que Jesús esperaba ver en ellos. Y sabes que ese nivel de fe que esperaba Jesús ver en los discípulos es el mismo que espera ver en nosotros. Nosotros nunca debemos pensar en los personajes bíblicos como personas que son superhéroes, que no podamos nosotros poder alcanzar esos niveles, porque eso es realmente lo que Dios espera de nosotros. Entonces ellos no tenían todavía ese nivel de fe para creer que a pesar de que era un lugar desierto, que no había dónde comprar y que además no había dinero, Dios podía hacer algo. Y entonces el Señor los maravilla haciendo el milagro. Y antes de que pueda yo continuar, yo quisiera hacer tres menciones con relación a el propósito de los milagros o qué sucede o qué se cumple cuando ocurre un milagro. Y para los que anotan, número 1, los milagros manifiestan el gran poder de Dios. Yo diría el ilimitado poder de Dios. Eso es lo que hace un milagro. Pone de manifiesto el ilimitado poder de Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 27, en la versión de la Biblia de las Américas. Jeremías 32, 27 dice: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y luego él mismo hace esta pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? Y yo creo que esa pregunta nos las hace a nosotros. Si Dios te pregunta a ti: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Tú qué le responderías?
Quizá le diremos así rápido, no, no hay nada imposible para ti. Y sin embargo, cuando nosotros somos los que nos toca estar en la situación, lo vemos como imposible. Cuando afirmamos decir que para Él no hay nada imposible, y la realidad es que para Él no hay nada imposible, Él mismo lo hace, Él mismo lo pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Y créeme que no lo hay, porque muchas veces leemos la Escritura y nos maravillamos de los milagros. Yo creo que sí nos maravillamos. Vemos cuando el Señor Jesús en su ministerio sanaba enfermos, leprosos, resucitaba muertos, y eso nos sorprende. Pero ¿sabes que la Biblia realmente nos muestra milagros más extraordinarios que esos? Siempre nuestro entendimiento y razonamiento es bien limitado con respecto a esto. Siempre pensamos, un ciego que ve, un cojo que puede caminar, una persona que tenía una enfermedad de toda la vida y Dios, el Señor la sana, y nos maravilla de eso. Pero ¿sabes qué? Realmente los milagros más extraordinarios que el Señor hace no tienen que ver con cuestiones físicas, porque la realidad es que cuando un incrédulo cree al mensaje del Evangelio, suceden muchos milagros en la vida de esa persona. ¿Sabes qué? Primeramente él es sanado de ceguera. Cuando un incrédulo cree, ¿sabes qué empieza a ver? El reino de Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Entonces, un incrédulo que le cree a Jesús, primeramente es sanado de una ceguera porque no podía verlo. No, es más, un ciego o una persona que no tiene a Cristo puede leer la Escritura, pero la ley no la puede leer realmente porque no la puede entender, porque tiene ceguera espiritual. Y algo más, cuando un incrédulo cree, es sanado de sordera, porque antes no oía a Dios, no oía la voz de Dios. Hoy nosotros que hemos sido liberados del poder del pecado y hemos creído al Evangelio, hemos sido sanados de sordera. Hoy oímos la palabra y la palabra produce algo en nosotros y somos sanados de sordera. ¿Sabes qué? También somos sanados de la lepra, porque la lepra es un símbolo de pecado. Y todos estábamos llenos de lepra. Pero cuando venimos a Cristo sucede un milagro extraordinario. Vemos la Escritura que habla de los 10 leprosos. Pero ¿sabes qué, hermano? A estas alturas de la historia hemos sido millones de leprosos. No 10, millones y millones de leprosos hemos sido limpiados por el poder liberador del Evangelio del Señor. Entonces el pecado nos es perdonado y la lepra nos es quitada y somos limpiados de esa lepra. También hemos sido resucitados, porque la palabra de Dios lo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, dice la palabra que cuando él vuelve en sí, regresa a la casa de su padre, el padre habla y dice en Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaban a regocijarse. Fíjate, mi hijo muerto era. ¿Por qué estaba muerto? Porque estaba alejado de la casa del Padre. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, somos resucitados, estábamos muertos. Y qué maravilla. Y esos milagros no nos sorprenden muchas veces, pero los milagros manifiestan el poder de Dios. Número 2, los milagros benefician o bendicen a quien los recibe. Efectivamente, dice el libro de los Hechos capítulo 3, vamos a leer rápidamente. En Hechos capítulo 3 vemos que habla de la curación de un cojo o de la sanidad de un cojo que estaba pidiendo limosna en una de las puertas del templo la puerta se llama La Hermosa, y mucha gente piensa que estaba a la puerta de un templo que se llamaba La Hermosa. No, en el templo de Jerusalén había muchas puertas y una de esas puertas se llamaba La Hermosa, y en ese lugar ese hombre que era cojo pedía limosna. Y dice la Escritura que Pedro y Juan pasaban por allí, todos hemos leído esta Escritura, y el cojo es sanado. Vamos a leer versículos 7 y 8 de Hechos 3.
Dice, y tomándole por la mano, primeramente Pedro le dice, esa escritura que todos sabemos de no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El cojo fue beneficiado por un milagro. Él no podía caminar. Él tenía que pedir limosna, estaba discapacitado, no podía caminar, pero sabes que el milagro lo benefició y a partir de ese momento pudo caminar, así como a partir del momento en que Bartimeo fue sanado pudo ver, así como en el momento en que Ana oró por un milagro y recibió el beneficio de un hijo y después más hijos. Eso es lo que sucede con los milagros, benefician a la persona que lo recibe. Nosotros mismos hemos sido beneficiados, estoy segura, por algún milagro de provisión, de bendición, de sanidad, de restauración de un familiar que estaba perdido. Hemos sido beneficiados. Los milagros benefician al que los recibe. Número 3, los milagros aumentan la fe de los testigos del milagro. Hace muchos años creo que alguna vez platiqué esta historia que es para mí fue muy reveladora del poder de Dios. Yo tenía una amiguita en la primaria que era cristiana y ella me compartía del Señor, pero en ese tiempo yo no entendía nada. Pero ella tenía una tía enferma, entonces ella tenía gangrenada la pierna, en la parte de la entrepierna, y era un hueco el que tenía, su carne ya estaba pudriéndose poco a poco. No le podían cortar esa parte porque la gangrena ya había avanzado hacia más arriba. Entonces ya no podían hacer nada, la desahuciaron, estaba en su casa solo con medicamentos para los dolores y curaciones que le hacían en esa herida tan fea, porque ella me decía que el hueco que tenía en la entrepierna ya dejaba ver el hueso y era una cosa sorprendente. Entonces fue un pastor con algunas hermanas de la iglesia, de esas a las que nos dicen religiosas porque oran mucho. Y entonces llevó a las hermanas a orar por la mujer. Ellas entraron al cuarto, empezaron a orar por ella, empezaron a pedirle a Dios un milagro a pesar de que sus ojos estaban viendo algo que aparentemente ya no se podía hacer nada. Entonces, cuando ellas oraban, entró la sirvienta a acomodar una ropa en el closet y empezó a gritar. Empezó a gritar espantada, porque mientras ellas estaban orando, el hueco que tenía la pierna de esa mujer empezó a llenarse y a temblar como si fuera azúcar granulada, me platicaba mi amiga, como si le estuvieran echando azúcar granulada, pero como si fueran pedacitos de carne, de piel. Y le empezó a temblar toda esa parte y se empezó a llenar el hueco de carne hasta quedar completamente restaurado. Esa sirvienta no era cristiana, pero ella vio un milagro y creyó por ese milagro. Entonces los milagros aumentan o hacen que alguien que no conocía a Dios pueda creer. Volvamos a Lucas 9:12. Dice la palabra que una excusa que pusieron los discípulos primeramente fue que los despidiera a la multitud, pero dice, aquí estamos en lugar desierto. Y eso nos remonta, hermanos, nos remonta a pensar que hay personajes en la Escritura que estuvieran rodeados de gente hambrienta y sin recursos para poderlos alimentar. Uno de ellos fue Moisés, rodeado de 2 millones de gentes hambrientas en medio del desierto, sin provisiones, sin lugar donde comprar, aunque sí llevaban dinero, porque dice que los egipcios les dieron alhajas, les dieron muchas cosas, pero ¿de qué les servía si no había donde comprar comida? Y sin embargo, el Señor alimentó 40 años con maná del cielo a esa nación. Y yo me imagino cuántas toneladas de maná habrán caído en 40 años para 2 millones de gentes. Y vemos también otra escritura. Yo quiero que me acompañes a 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Espero que me dé tiempo. 2 de Reyes 4, 42 al 44. Dice aquí que Eliseo estaba rodeado también de gente hambrienta. Dice, repito, 2 de Reyes, capítulo
4, versículo 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Sabes qué, hermano? Yo te puedo decir que yo soy una fiel creyente de lo que Dios hace cuando tú le obedeces. Cuando Él te dice hazlo, hazlo, porque sabemos que Él lo va a hacer. Entonces aquí vemos que tanto Moisés como Eliseo, como Jesús y sus discípulos estuvieron rodeados de gente hambrienta y sin recursos para poder alimentarlos, pero podemos ver milagros de provisión y de multiplicación. Volvamos a Lucas 9:13. Vamos a leer Lucas 9:13. Dice la palabra de Dios. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Fíjate, denles ustedes. Los estaba probando, yo creo que sí los estaba probando. Dadles vosotros de comer. Yo soy fiel creyente, hermanos, que cuando Dios nos pide hacer algo, Él nos va a dar los recursos para hacerlo. A lo largo de mi vida, todas las veces que Dios me ha pedido hacer algo que tiene que ver con proveer a otros, lo ha hecho en momentos estratégicos en los cuales yo no tengo recursos para hacerlo. Dios es estratégico. No me pidió hacer algo cuando yo tenía un buen trabajo, cuando yo ganaba bien, cuando tenía muchos recursos. No, Él no me lo pidió cuando no los tenía. ¿Y sabes por qué lo hace? Para demostrarnos que Él es el proveedor. No nuestros recursos, no nuestros trabajos, no nuestras carreras, no nuestras capacidades. Él es el proveedor. Y yo lo creo y yo lo he vivido. Yo te lo puedo decir de primera mano. Muchas veces llevábamos comida allá al centro histórico como para 100 personas y veíamos que llegaba más y más y más gente, llegaban hasta en grupos. Y yo empezaba a hacer mis cuentas y veía las cacerolas, pero ¿sabes qué? Nos poníamos a orar. Y yo te lo puedo decir de verdad, dándole la honra al Señor, que Él no solamente hacía que nos alcanzara para todos los demás que llegaban. Muchas veces sucedió lo que aquí dice que sobraron como 12, más bien sobraron 12 cestas de pedazos de pan. Y yo lo pude ver, yo podía dar comida para llevar. Cuando yo pensaba en un momento que quizás no me iba a alcanzar. Y ese es el poder que Dios deja ver o nos muestra para demostrarnos la clase de Dios que nosotros tenemos. Vamos a Mateo 14, porque allí la palabra, vamos a leerlo, Mateo 14 nuevamente, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 14. Dice, y saliendo, vamos a leer el 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Quiero que eso lo tomemos en cuenta. La razón por la cual Jesús les dio de comer es porque tuvo compasión. Entonces la historia de la multiplicación de los panes y los peces es una historia de compasión, es una historia de misericordia de Dios para alguien que tenía hambre. Y la respuesta de los discípulos me llama la atención porque acabamos de leer que dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Pero ¿sabes qué? En el Evangelio de Juan capítulo 6 dice que ni siquiera eran de ellos. Los panes y los pescados eran de un jovencito que estaba allí. Ni siquiera los tenían, o sea, no eran ni de su propiedad. Pero quiero que leamos ahí en Juan 6, del 9 al 11. Te decía que estos son los evangelios que nos hablan de lo mismo, del milagro de la multiplicación. Juan 6, del 9 al 11, 11, vamos a leerlo. Dice,
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo creo que cuando dice pececillos es porque ni siquiera eran peces grandes. A lo mejor eran unas sardinitas, ¿no? Pero dice aquí que tenía este jovencito 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Y dice aquí en el versículo, estamos en el 9, ¿verdad? Dice, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ojo, 5,000 varones, solamente los varones. Pero me llama la atención algo, porque dice, y tomó Jesús aquellos panes. ¿Por qué no se quedaron los panes en la mano del niño o en la mano de los discípulos? ¿Por qué Jesús tuvo que tomarlos en sus manos? ¿Sabes por qué? Porque los 5 panes y 2 peces en la mano del niño o en la mano de los 12 discípulos siempre iban a seguir siendo 5 panes y 2 peces, 7 piezas. Pero en las manos del Señor las cosas cambian. Y el tema de hoy se llama en las manos del maestro. Ellos eran los alumnos, él era el maestro. Mientras las cosas estén en la mano de los alumnos, no van a cambiar. Pero cuando nosotros las depositamos en las manos del maestro, las cosas cambian. ¿Sabes que un balón de básquetbol en mis manos puede costar de 300 pesos a 1,000, o más o menos como cuánto costará un balón de básquet, entre ese rango, ¿no? Estamos hablando de un balón normal de básquetbol. En mis manos pueden costar de 300 pesos a 1,000 pesos. Pero ¿sabes cuánto pudo llegar a costar un balón de básquetbol en las manos de Michael Jordan? $3 millones. ¿Sabes que eso cambia? Una onda y 5 piedras lisas de los arroyos, en la mano de cualquier hebreo no valía nada, pero en la mano de David mataron un gigante. 5 panes y 2 peces en las manos del maestro le dieron de comer a 15,000 gentes. Vamos otra vez a Lucas 9, 14. Dice allí, en el evangelio que leíamos de Juan, que el Señor los hace recostar en la hierba. Y yo me preguntaba antes, hace muchos años yo me preguntaba, ¿por qué los hizo recostar? Y un día leí un tema de un siervo de Dios que me dejó satisfecho lo que él comentaba, porque él decía que la intención de Jesús nunca fue que la multitud lo viera partir los panes y los peces y vieran cómo se multiplicaban. Él los hizo recostar en la hierba porque jamás hizo alarde de su poder, jamás. Él los hizo recostar porque él no quería, como el día de hoy, hermano, tú y yo vemos el resultado del milagro. No sabemos cómo lo hace, no sabemos cómo opera, no sabemos cómo funciona el poder de Dios, pero lo vemos y vemos el resultado del milagro. Dice Juan, capítulo 9, versículo, en el capítulo 9 de Juan, nos habla de la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Esa historia causó mucho revuelo, hermanos. Hay muchísimos versículos ocupados solamente en la historia de ese ciego. Porque dice que Jesús tomó tierra, escupió en esa tierra, hizo lodo, la puso en los ojos del ciego y el ciego empezó a ver. Entonces la gente que lo conocía no lo podía creer que le veía. Pero eso fue a más, porque se lo llevaron a los fariseos y él les contó lo que había pasado. Los fariseos no lo podían creer y manda a traer a los papás de ese ciego. Entonces los padres le dicen, sí, nuestro hijo nació ciego. Vuelve a llamar al que había sido ciego y le vuelven a preguntar cómo había pasado eso. Y la respuesta de ese hombre él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, porque ellos decían que lo había sanado en día de reposo y había quebrantado la ley de Moisés y por lo tanto era un pecador. Pero este hombre dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
Esa es la maravilla del Señor. Él los hace recostar en la hierba. ¿Y sabes qué? Yo no sé cómo multiplicó los panes. Es más, nadie lo sabe. Y el que lo diga lo está inventando. No lo sabemos cómo lo hizo, pero lo hizo. Y los hizo recostar. ¿Y sabes qué, hermano? Eso es maravilloso. Porque hoy en día, cuando una persona es usada en milagros, siempre se exalta. Siempre quiere ser reconocida. Hace muchos años en una iglesia en un país muy lejano, invitaron a un predicador que Dios lo usaba en sanidad. Y yo recuerdo que mucha gente al final, él decía, ¿quién recibió sanidad? Pase y dé su testimonio. Y la gente pasaba y decía, pues mire, yo tenía un dolor en tal lugar y ya no lo tengo. No me podía yo agachar y ya me puedo agachar. Y hasta allí todo iba bien. El punto y el problema surge cuando este hombre empieza a decir, pero ¿verdad que usted sintió el milagro en el momento en que yo le puse mi mano y de mi mano salió un poder? ¿Sabes? Jesús nunca hizo eso. Jesús los hace recostar en la hierba para que ellos no vieran la forma en la cual Él hizo ese milagro. ¿Sabes que la gente que vino a seguir a Jesús en ese lugar desierto no vino a buscar a Jesús por tener hambre física? Es más, yo te puedo asegurar que ellos ni siquiera se imaginaron que ese día Jesús les iba a dar comida. Ellos venían buscando un milagro. Ellos venían buscando otra clase de milagro. ¿Ves un milagro de sanidad? Sí. Pero finalmente, hermanos, el alma de una persona sin Cristo está hambrienta de salvación. Está hambrienta de salvación. Yo con esto quiero ir terminando, porque yo quiero que podamos meditar en esta escritura. Un hombre sin Cristo no lo sabe, pero tiene hambre de salvación. Tiene un hambre espiritual. ¿Sabes que hay gente que solamente tiene hambre de un abrazo? O de una mirada que le diga, no estás solo. Quizás ese era el hambre que ellos tenían. La semana pasada fuimos al recobro. Y ellos, los niños ahorita tienen la indicación de que toda la gente que vayamos de fuera no nos abracen, no se nos acerquen, porque podríamos quizás estar contagiados de COVID y podríamos contagiarlos. Y entonces esa es la indicación, a diferencia de antes que los abrazamos, los apapachamos, los besamos. Ahora la restricción es esa, no te puedes acercar, saluda a los hermanos, no te les acerques. Pero ¿sabes qué? A mí me quebrantó el corazón un pequeñito que se llama David y fue y me dijo, abrázame aunque me contagies. Porque la gente tiene hambre y por eso Jesús dice, denles ustedes de comer. La multitud ya había recibido milagros, porque dice que Jesús ya los había sanado de enfermedades, ya les había dado la palabra, ya habían recibido esa clase de milagros. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Jesús les da dos cosas. Cuando una persona solamente tiene la fe porque recibió un milagro, esa fe no va a ser una fe firme. ¿Sabes por qué? Porque si esa persona solamente se sostiene por la fe de un milagro, en el momento en que el Señor no les haga un milagro, se van a ir, se van a resentir, se van a enojar. Y Jesús les da dos elementos que todos necesitamos. No solamente necesitamos recibir milagros físicos, necesitamos recibir dos cosas que Jesús les dio. Les dio pan y les dio pescado. Y el pan es el símbolo de la palabra. El Señor Jesucristo le dijo a Satanás en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también les dio pescado, que es el símbolo de la salvación. Un hombre no puede tener fe solamente por un milagro. Él necesita ser salvo. Él necesita recibir salvación. Y Jesús les dio estos dos elementos como señal para ti, para mí, de que nuestra fe no se puede sostener solamente por lo que vemos o por lo que recibimos del Señor. Porque si no estamos llenos de la palabra, el día que el Señor no nos conteste una oración, nos vamos a enojar con Él y nos vamos a ir de la iglesia y vamos a andar como chapulines buscando de iglesia en iglesia a dónde me hagan el milagro. Cuando el milagro más grande que Él quiere hacer es el de darnos la vida y la vida eterna. Entonces, hermanos, es necesario que yo me alimente
de las dos cosas que Jesús le dio a la multitud. Necesito pan, necesito la palabra y necesito la salvación. Y yo no sé cuántos años tengas tú en la congregación, no lo sé, pero es necesario que meditemos si somos salvos. Si nuestra vida da evidencia de que hemos sido salvados, de que hemos sido reconciliados con el Padre, de que tenemos hambre de Dios, de que todos los días nos levantamos con hambre de Él. Y entonces las cosas van a suceder. Solo imagina, hermano, qué sintieron los discípulos cuando Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Te decía que las cosas en nuestras manos no tienen mucho valor, pero en las manos del Señor las cosas cambian. En las manos del Maestro las cosas cambian. Cuando tu matrimonio lo tienes en tus manos y lo quieres sostener a través de tus métodos, de tus formas, de tus recursos, hermano, ¿sabes qué? Puede ser que fracase. Pero cuando ese matrimonio lo colocas en las manos del Maestro, las cosas cambian. Cuando tienes a tus hijos y los quieres tener en tus manos y quieres que ellos obedezcan y sean sujetos y sean jóvenes obedientes, ¿sabes qué, hermano? Es muy probable que se nos escapen de las manos. Pero cuando las ponemos en las manos del Maestro, las cosas cambian. Y cuando el Señor nos dice, dales ustedes de comer, es porque Él nos ha provisto de los recursos, de los medios, de la palabra, del amor, de la gracia, de la bondad, de la misericordia, que solamente proviene de Él, que tiene el poder para alimentar multitudes en medio de la nada. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy más que nunca la gente tiene hambre y mucha hambre, Señor. Y la palabra sigue siendo la misma. Nosotros somos tus discípulos y tú eres nuestro Maestro. Y tú nos sigues diciendo, denles ustedes de comer. ¿Y qué les vamos a dar, Señor, si no nos llenamos de ti? ¿Qué clase de pan podríamos darles si ni nosotros mismos nos estamos alimentando de ese pan? ¿De qué salvación podríamos hablarles si ni siquiera estamos seguros nosotros si somos salvos o no? Padre, te necesitamos tanto en estos tiempos, Señor. Necesitamos ese pan y ese pez para darlo a las multitudes que se están muriendo de hambre, Señor. Enséñanos, Padre, que las cosas en nuestras manos nunca van a cambiar, pero cuando las ponemos en las tuyas, las cosas cambian. Que nosotros mismos no podemos hacer nada si no estamos en tus manos, Padre, porque en tus manos nosotros tenemos un valor de hijos tuyos, Padre, y de herederos de la gracia, mi Dios. Bendice a tu iglesia, Padre. Revélanos, Padre, esa necesidad. Revélanos el hambre que la gente tiene. Revélanos que mucha gente se está muriendo de esa hambre. Y el único que tiene el pan y el pescado eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.